Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 141. Las manos sanadoras vienen con puños pesados. Tsunade se acercó rápidamente, sus manos brillaban mientras se inclinaba para curarlo directamente. Los bordes rasgados de su ropa superior dejaban al descubierto trozos de piel lisa. La mirada de Ryusei se detuvo un poco donde no debía. Ella frunció el ceño y luego le dio un puñetazo en la cabeza. Cierra los ojos, mocoso. Ahora. Ryusei frotó la zona dolorida, pero ella ya estaba presionando chakra sobre sus quemaduras. ¿En serio? ¿Me ordenas cerrar los ojos, pero no te mueves? Cállate y haz lo que te digo. Suspiró, cerrando los ojos. Bien. El león dorado ruge, y yo obedezco. Al perder la vista, dejó que sus otros sentidos tomaran el control. Su aroma era tenue pero distintivo, cálido y embriagador, mezclado con la limpia agudeza del chakra médico. Tan cerca, pero intocable. Su mente vagaba, imaginando un paisaje blanco inalcanzable. Sonrió con suficiencia y cambió de tema. Entonces, Katsuyu. ¿Crees que yo también pueda convertirme en su invocador? Después de lo que acabo de ver, diría que estoy muy impresionado. Las manos de Tsunade se detuvieron por una fracción de segundo. Dudó un momento y luego respondió. Es posible. Tengo el contrato del bosque Shikotsu. Si quieres firmarlo, te lo permitiré, pero tendrás que prometerme una cosa. Dejarás de pensar en el modo sabio. Al menos por ahora. Tenía la persistente sensación de que él no permanecería a su lado por mucho más tiempo después de esto por alguna razón. Así que, como mínimo, el contrato le daría algo adicional a lo que recurrir cuando ella no estuviera allí. Por un momento, otro pensamiento se coló en su mente. Tal vez incluso podría permitirles permanecer en contacto. La idea le pareció extraña, casi embarazosa, así que la descartó. Tenía que ser porque este mocoso siempre había sido un cabrón, siempre bailando al borde de la muerte y el agotamiento, lo que la obligaba a controlarlo una y otra vez. Sí, esa era la única razón por la que necesitaban permanecer conectados. Ryusei ladeó la cabeza, sonriendo con suficiencia y con los ojos cerrados. Así que admites que existe, pero está fuera de mi alcance. Eso era todo lo que necesitaba oír. Por dentro, estaba casi alegre. Confirmación al fin. El tono de Tsunade se endureció. No te hagas el tonto. El modo sabio de Shikotsu es el más difícil de los tres. Más difícil que el monte Miboku, más difícil que la cueva Richie. En los últimos siglos, solo mi abuelo logró dominarlo. Todo fracaso termina en desastre. Ni siquiera me atreví a intentarlo yo mismo, la verdad. Ryusei tarareó. Eso lo hace aún más interesante. Luego alzó la voz. ¿Y bien? Katsuyu, ¿qué dices? La voz de la babosa resonó con calma.
Es como dice Lady Tsunade. El entrenamiento es peligroso. Pero, tus habilidades son mejores que las que he visto en mucho tiempo, a juzgar por esta batalla. Tu control de chakra ya es suficiente. Tu físico es más fuerte que el de ella a su misma edad. En teoría, podrías tener éxito, con el tiempo. Una mueca apareció en el rostro de Tsunade. Oye, ¿A quién se supone que debes elogiar? Ni siquiera es tu invocador todavía. Ella lo fulminó con la mirada, pero sus labios se apretaron con fuerza contra el calor de su pecho. El orgullo se apoderó de ella a pesar suyo. Escuchar que comparaban a Ryusei, aunque fuera mínimamente, con Hashirama, Ryusei rió entre dientes. ¿Ves, Tsunade? Ni siquiera es tu invocación, y ya se pone de mi lado. Supongo que simplemente soy más agradable. Otro golpe en la cabeza, más fuerte esta vez. Se frotó la zona con una sonrisa, aunque por dentro pensaba con más seriedad. Tiene razón. Si lo intento demasiado pronto, me matará. Mi cuerpo aún es joven. Los shinobi siguen desarrollándose hasta los 30. Aunque sea tentador, no puedo arriesgarme a menos que no haya otra opción. En voz alta, se encogió de hombros. El contrato basta. Hoy vi lo que tú y Katsuyu pueden hacer. Esa habilidad ácida por sí sola era aterradora y podía corroer cualquier cosa. Sería un tonto si no quisiera tenerla a mi lado. La respuesta de Katsuyu fue tan tranquila como siempre. Alabanza o no, me da igual. Invocación o no, simplemente actúo. Tsunade sonrió levemente ante la respuesta de Katsuyu, negando con la cabeza. Así es ella. A diferencia de los otros reinos de invocación, Katsuyu nunca se preocupó por elegir cuidadosamente a sus contratistas. No lo necesita. Al final, solo ciertos Senju Uzumaki tienen cuerpos lo suficientemente fuertes como para llevar adelante su contrato, lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al modo sabio Shikotsu, o lo suficientemente disciplinados como para no destruirse persiguiéndolo sin las cualificaciones adecuadas, ya que tienen su propio poder. Mi abuela Mito fue su última invocadora antes de mí. Y mi abuelo, Hashirama dominó el modo sabio de Shikotsu, pero no mediante un contrato. No lo necesitaba, no con Mito a su lado. Lo que me convierte en la última contratista que queda ahora. Ryusei ladeó la cabeza, sonriendo con suficiencia con los ojos aún cerrados. Así que básicamente ha estado encerrada en los archivos de tu clan, esperando a que alguien lo suficientemente fuerte como para no desmoronarse intente usarla. Eso la hace parecer menos una gran sabia y más, una introvertida escondida en casa. Su tono se tornó astuto al mirarla a continuación. Pero, si no te importaban los nuevos invocadores, ¿por qué seguías dejando el contrato? No me digas, solo querías un puñado de vínculos estrechos. Un círculo pequeño, no una horda. Más seguro así. Además, hay menos posibilidades de que los codiciosos se desmoronen al perseguir el modo sabio. Katsuyu se sintió inquieta, su tono era uniforme. Palabras extrañas. Pero quizá no sean falsas. Menos lazos, menos riesgos. Sí, quizás sea preferible un círculo más pequeño. Ryusei rió entre dientes. Así que, básicamente, has estado solo. Escondiéndote, esperando a que alguien te considere amigo. Por primera vez, la gran babosa dudó. Amigo. Una palabra inusual. Pero tu forma de expresarlo, parece acertada. Finalmente, el brillo del chakra de Tsunade finalmente se desvaneció cuando ella retiró sus manos. La mayoría de las quemaduras de Ryusei ya se habían sellado, dejando solo rastros débiles. Listo. Ahora, sobre ese contrato, metió la mano en su bolsa y sacó un pergamino herméticamente cerrado. Si de verdad lo quieres, no hay vuelta atrás. Una vez que lo manches con tu sangre, el bosque Shikotsu te responderá. Ryusei ladeó la cabeza, con una sonrisa entrecerrada en los labios. ¿Así de fácil? Esperaba un sermón largo, quizá algunos golpes más antes de que aceptaras. Ella frunció el ceño. No me tientes. La única razón por la que te dejo firmar es porque eres, tú. Y porque tengo el presentimiento de que no estarás a mi lado mucho más tiempo, por alguna estúpida razón. Parpadeó una vez ante sus palabras y luego rió entre dientes. Eso casi sonó a preocupación. Ella le puso el pergamino en el regazo. Cállate y firma. Al desenrollarlo, Ryusei encontró las tenues marcas de otros nombres grabados en el pergamino. La escritura clara y nítida de Mito Uzumaki y la fluida de Tsunade Senju. Se mordió el pulgar, presionó la sangre y garabateó su propio nombre. Los caracteres brillaron débilmente antes de hundirse en el pergamino. La voz de Katsuyu resonó suavemente en el fondo. Así está hecho. De ahora en adelante, tu llamada también me llegará.
Ryusei sonrió con suficiencia. Supongo que eso nos convierte en compañeros. No te arrepientas después, Katsuyu. La respuesta de la babosa fue tan tranquila como siempre. El arrepentimiento no importa. Convocada o no, actúo cuando me llaman. Eso es todo. Tsunade se cruzó de brazos, observándolo. Que no se te suba a la cabeza. Katsuyu no es tu animadora. No le impresionas. Ryusei la miró de reojo y su sonrisa se ensanchó. Quizás no me impresione, pero ya admitió que tengo más cualificaciones que tú. Otro golpe en la nuca. No presiones, mocoso. Todavía frotando el punto dolorido, murmuró con picardía. Vale la pena. Ryusei se recostó en la roca, estirando los brazos mientras los últimos rastros de calor sanador se desvanecían. Si ya terminaste de mimarme, deberíamos irnos. Kumo sigue retirándose. Si los atacamos ahora, junto con Orochimaru, acumularemos aún más méritos. Mejor los exprimimos hasta agotarlos. Tsunade gimió, frotándose la sien. Eres implacable. Acabas de sobrevivir a estar medio carbonizada, ¿y ya piensas en ganar puntos? Sonrió. Los méritos te mantienen vivo en este mundo. Y además, prometiste protegerme. La mejor manera de hacerlo es asegurarte de que no regresen. Suspirando profundamente, se puso de pie con esfuerzo. Bien. Pero no creas que no te dejaré inconsciente si te desplomas sobre mí en medio de la embestida. En cuestión de una hora, ambos se unieron nuevamente al esfuerzo. Las serpientes de Orochimaru ya habían atravesado las crestas rotas, haciendo retroceder a Kumo, mientras que los fragmentos de Katsuyu le dieron a las filas de Konoha la resistencia suficiente para seguir presionando. Durante horas, el enfrentamiento se extendió de cresta en cresta, hasta que la lucha se extendió a las afueras de Yugakure. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, las defensas de la aldea se quebraron y los estandartes de Kumo ya estaban desapareciendo en retirada. Fue brutal, pero decisivo. Kumo se vio obligado a retroceder al otro lado de la frontera, expulsado por completo del país del agua caliente. Un éxito rotundo para la línea noreste de Konoha. Cuando finalmente se asentó el polvo, Orochimaru se quedó en Yugakure, tejiendo sus serpientes y escuadrones de selladores por las calles para erradicar a los rezagados y establecer el control. Tsunade ya estaba estableciendo un centro de triaje entre los escombros, curando línea tras línea de shinobi exhaustos. Solo más tarde, cuando cayó la noche, los tres volvieron a converger en el centro del pueblo en ruinas. El aire olía a humo, ceniza y tierra mojada, pero los incendios estaban muriendo, dejando tras de sí una extraña quietud. La sonrisa entrecerrada de Ryusei regresó al mirarlos. No está mal para un día, ¿eh? 142. La reina babosa promete mantenerse conectada en ese momento. Dentro del comando central, la fuerza de ataque de élite de Kumogakure había sido diezmada. Aunque los supervivientes lograron replegarse hacia sus propias líneas, Orochimaru también había coordinado a las fuerzas de Konoha en un avance coordinado, lo que permitió a Kumo retroceder hasta la tierra de la escarcha. Orochimaru estaba de un humor inusualmente bueno, su sonrisa serpenteante era más aguda de lo habitual. Tsunade, por el contrario, parecía cansada y fingía pereza. Ryusei, sin embargo, estaba tranquilamente satisfecho. Había revelado su fuerza y sus medios no solo frente al comando central sino ahora en todo el campo de batalla más amplio. Los ojos dorados de Orochimaru se deslizaron de Tsunade a Ryusei, sus labios curvándose en esa sonrisa inquietante. Qué resultado tan satisfactorio. El orgullo de Kumo está herido, Yugakure está en nuestras manos. No ha sido un mal día. Tsunade estiró los hombros, reprimiendo un bostezo. Te ves demasiado contenta para alguien a quien casi ensarta el Raikage. Si no fuera por mí, manteniendo la línea unida, estarías sonriendo desde un ataúd. Su tono era cortante, pero el cansancio se traslucía en él. Ryusei, apoyado en una pared rota, sonrió con suficiencia. No seas molesta, Tsunade. Todos sabemos que llevaste la mitad de este frente tú sola. El comandante solo finge que fue todo su ingenio. La risa de Orochimaru fue baja y seca. ¿Fingiendo? Vaya, camarada Ryusei, te has vuelto más atrevido. Quizás ese gusto por el campo de batalla te sienta bien. Aún así, parece que hoy te has ganado tu parte del crédito. Los shinobi de Konoha ya han empezado a susurrar tu nombre junto con el nuestro. Ryusei ladeó la cabeza, con una sonrisa que le entrecerró los ojos. Los susurros son buenos. Los susurros se extienden. Tsunade lo miró fijamente. No te hagas el engreído. Aún te queda un largo camino por recorrer antes de que puedas estar con cualquiera de nosotros.
Él solo rió entre dientes, frotándose la parte posterior de la cabeza donde aún palpitaban los golpes anteriores. Puede ser. Pero que me consideren el tercer mayor responsable de esta victoria. Lo acepto. La mirada de Orochimaru se detuvo en él un rato más, sin que su sonrisa se desvaneciera. El tercer más responsable, HM. Sí. Eso suena bastante bien. La mirada de Orochimaru se detuvo en ellos dos y su sonrisa se hizo más amplia. No solo Ryusei, sino también tú, Tsunade. Fuiste realmente crucial esta vez. Konoha debería estar muy orgullosa de ti, jeje. Esperaba algo de ti, por supuesto, pero aún así lograste sorprenderme incluso a mí hoy. Ese método de transferir chakra a través de tus fragmentos de babosa, ni siquiera yo me imaginaba que lo perfeccionarías tanto. Habló en voz baja, pero había peso debajo de sus palabras. En verdad, Orochimaru había seguido el progreso de Tsunade mucho más de cerca que nadie, a lo largo de los años, probablemente incluso más de cerca que Jiraiya. Mientras que otros la descartaban como una curandera en segundo plano, entre los Sannin, él siempre la observaba sin juzgarla debido a su perspicacia. Él ya había adivinado, en la Segunda Guerra cuando su vínculo aún era más fuerte, que ella estaba persiguiendo silenciosamente alguna forma peligrosa de Fuinjutsu corporal que almacenaría su chakra con el tiempo de forma pasiva. Y así, con esta guerra, él sospechó lógicamente que ella finalmente podría haberlo perfeccionado. Por eso primero puso a prueba a Ryusei y luego presionó a Tsunade directamente, provocándola para que lo revelara. Sus sospechas se confirmaron cuando ella no solo evitó negarlo en su conversación anterior a la guerra, sino que luego lo utilizó abiertamente ante los ojos de todos. Y, por supuesto, no se había olvidado de Katsuyu. Orochimaru recordaba bien de la última guerra que la extraña babosa tenía propiedades únicas para transmitir chakra. Entonces no hizo falta mucho para conectar los puntos. Si Tsunade realmente hubiera dominado su sello Jin, entonces podría canalizarlo a través de esos fragmentos en cantidades masivas a innumerables shinobi. Había teorizado durante mucho tiempo que era posible. Si lo conseguía, sería un arma revolucionaria esta vez. Y ahora estaba comprobado. Su visión volvió a funcionar. Kumo había cargado con toda su fuerza sin preparación para tal ventaja, solo para que todo su acelerador colapsara espectacularmente a continuación, no solo quitándose toda esa presión de los últimos 6 meses de encima, sino ganándose una gran reputación. Tsunade lo miró a los ojos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No digas que te estaba haciendo una farsa. No dominé esto para que te entretuvieras, sino para ayudar a la gente. Aún así, por dentro, ella estaba conmocionada. No había visto a Orochimaru pelear seriamente desde la Segunda Guerra, la última vez que pelearon lado a lado. Ella había crecido desde entonces, pero él también. Ahora es lo suficientemente fuerte como para mantener bajo control al legendario tercer Raikage, solo, durante tanto tiempo. Esto no fue una hazaña pequeña. Jiraiya no pudo evitar pensar en su otro peculiar compañero de equipo, luchando en otro frente, y preguntarse cómo estaría, cuánto habría crecido hasta ahora. Pero tampoco podía ignorar lo que sentía aquí en Orochimaru. Su naturaleza de chakra era más oscura que antes. Más agudo, más frío y movido por ambiciones que ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos se dirigieron hacia Ryusei por un momento. Medio día de observarlos juntos dejó algo claro. Orochimaru y Ryusei se movían, hablaban y ahora incluso se provocaban el uno al otro como hombres que se conocían desde mucho más tiempo del que Ryusei admitía. Su facilidad no era solo familiaridad. Era como si el propio Orochimaru ya lo hubiera marcado, elevándolo de una manera que sus rangos y fuerza actuales no deberían haber permitido. ¿Por qué razón? Tsunade no podía decirlo. Pero Tsunade no lo culpó. Un niño presionado tan cerca de la muerte, una y otra vez, perseguiría cualquier camino que aumentara sus posibilidades de supervivencia. Por supuesto, tarde o temprano también alcanzaría a Orochimaru. Incluso si hubiera sabido qué clase de hombre era. Pero no valía la pena regañarlo por eso, no ahora. En cuanto al propio chakra de Ryusei, Tsunade ni siquiera intentó analizarlo. Su capacidad sensorial había sido más aguda que la de ella desde el día en que se conocieron. Ella sabía cuando estaba superada. Orochimaru, mientras tanto, rió de repente, entrecerrando sus ojos dorados con diversión. Me pregunto, dijo arrastrando las palabras, si nuestro maestro estaría feliz o triste por este resultado en el campo de batalla. La sonrisa se hizo más amplia y Tsunade, por una vez, no discutió. Ella entendió de inmediato lo que quería decir.
Hiruzen probablemente no estaría nada contento, porque los tres también estaban involucrados y eran los principales responsables de lo sucedido. Ryusei no dijo nada, solo sonrió, antes de que todos hablaran un poco más y se separaran para descansar. Sin embargo, mientras caminaban en la misma dirección, saliendo de las calles en ruinas, Tsunade de repente suspiró. Su voz era más tranquila de lo habitual. ¿De verdad tienes que irte? Sus palabras no fueron casuales. Ella ya había confirmado antes de alguna manera que él y Orochimaru habían acordado otro trato, esta vez para enviar a Ryusei a otro lugar, por razones que ninguno de los dos explicó completamente. Ryusei asintió con facilidad. Sí. Hay otras oportunidades que puedo aprovechar en otros frentes. Si quiero sobrevivir, necesito aún más influencia. Nunca es buena idea quedarse quieto para alguien en mi posición, Tsunade. Tsunade apretó los labios con fuerza. Mordió ligeramente su grueso labio entre los dientes, entrecerrando los ojos con una expresión que Ryusei no había visto a menudo. Preocupación. Entonces iré contigo. La miró a los ojos, sus ojos entrecerrados se suavizaron por un instante. Por dentro, se sentía extrañamente feliz de que ella ya estuviera tan conectada con él. Sin embargo, en voz alta, mantuvo la voz serena. No puedes. Acabamos de dar el primer paso. Si te vas ahora, antes de que se consolide, el mérito podría escapársele de las manos. Orochimaru puede defender este frente él solo contra el Raikage y sus hijos una vez que esté asentado. Pero ahora mismo, tienes que quedarte y asegurarlo. Una vez que se estabilice, los frentes del sur serán los más presionados. Allí es a donde me dirigiré. Allí también será necesario el cuerpo médico. Nos volveremos a encontrar allí. Apretó la mandíbula, pero no discutió más. En cambio, apartó la mirada y bajó la voz. Eres, realmente problemático. Aún así, dudó un momento y luego soltó, casi avergonzada. Bien. Pero podemos mantenernos en contacto a través de Katsuyu. Si tienes problemas, lo sabré. Incluso puedo seguir enviándote chakra a través del enlace de invocación, a través de Katsuyu, a pesar de la oscuridad que los rodeaba, Ryusei podía jurar que estaba sonrojada. Su rostro se había suavizado, casi como el de una niña más joven. Ryusei se rió de sí mismo por dentro. Como un maldito gigoló, patrocinado por esta legendaria kunoichi, pensó secamente. Pero exteriormente solo sonreía levemente. Ya me siento bastante mal por seguir drenándote. Además, hoy también quemaste un trozo de tu sello. Guárdalo. Mi entrenamiento especial con él tuvo resultados decrecientes de todos modos. Es hora de dejar de presionar de esa manera. Todavía no parecía convencida. Entonces al menos prométeme esto. Siempre tendré algunos fragmentos completamente cargados y guardados en Shikotsu. Si alguna vez te quedas sin chakra, en situaciones peligrosas, invócalos. Así siempre tendrás un respaldo confiable. Esta vez, Ryusei asintió con más seriedad. De acuerdo. Eso sí, te lo prometo. Y gracias. Su cuidado realmente lo conmovió, más de lo esperado, y su sonrisa se suavizó. Y no te enfades, no me voy esta noche. Me quedaré unos días. Primero tengo que coordinarme con Orochimaru y arreglar todo antes de seguir adelante. El orgullo de Tsunade se apoderó de él al instante. Se echó el pelo hacia atrás y resopló, como si no hubiera mostrado ninguna preocupación. Ve a donde quieras, mocosa. Me da igual. Pero mientras se daba la vuelta para irse, añadió. Durante estos días, te ayudaré a inscribir tu propio sello Jin. Ryusei la observó irse, con una sonrisa persistente. ¿No te importa? ¿O sí? Pensó. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Tsunade ya se había convertido en la persona más importante de su vida, simplemente por lo mucho que había hecho por él, con tanta generosidad, a pesar del poco tiempo que llevaban de conocerse. En realidad, ese tipo de vínculo era muy poco común, más aún para alguien como él. No es una batería. No es solo una belleza de rango S con cabello dorado y puños peligrosos. Pero su persona más cercana, la que ya había derribado todos los muros que había construido a su alrededor. Pensó en eso mientras se dirigía a sus aposentos para el resto. 143. Despedida dentro de una tienda que arde demasiado caliente. Unos días después, los shinobi restantes de Yogakure ya estaban cambiando de manos, sus calles destrozadas estaban repletas de shinobi de Konoha que convertían las ruinas humeantes en su nueva base avanzada. En una sala confiscada que alguna vez sirvió como cámara del consejo de la aldea, Orochimaru y Ryusei estaban uno frente al otro.
Tus méritos en la incursión, tu coordinación durante el caos y la forma en que contuviste a las élites de Kumo, los finos labios de Orochimaru se curvaron. Me dan la libertad de adaptar tu próxima misión a mi gusto. Te trasladarás al sur. La expresión de ojos rasgados de Ryusei no vaciló, aunque su mente siguió avanzando instantáneamente. Tomarás el mando de una compañía. 50 hombres, continuó Orochimaru, casi con indiferencia. Tus 2 compañeros de equipo, por supuesto, permanecerán bajo tu mando. Kanai y Renjiro son ahora tus tenientes de confianza. Ryusei asintió levemente. En su foro interno, reconoció lo obvio. No había forma de que Orochimaru pudiera justificar el envío de solo 3 shinobi de edad genin a otro frente importante como apoyo. Pero una compañía de 50 bajo un comandante oficialmente reconocido, eso sí que era lógico. Limpió en la superficie, y le dio a Ryusei la libertad que necesitaba. Orochimaru continuó. Fugaku decidirá dónde ubicarlos. No me importa si los deja en la retaguardia o los arroja al pantano más sangriento. Lo que importa es que representan mi refuerzo, mi buena voluntad. Eso es todo. Su mirada se agudizó. Lo que hagas con él después, depende de ti. Pero no olvides traerme esos bienes que prometiste. Orochimaru sabía que, si bien algunos de los Uchiha también habían sido enviados a este frente, bajo su mando, las verdaderas élites del clan, aquellos con ojos de 3 tomoe completamente maduros, o con un potencial estimado para despertarlos más adelante en la vida, estaban agrupados bajo Fugaku en su propio campo de batalla o se mantenían en la aldea. Eso significaba que conseguir un Sharingan común aquí no sería difícil. Después de todo, también seguía a propósito la discreta directiva de la facción Hokage, enviando a los Uchiha a puestos peligrosos una y otra vez, reduciendo lentamente sus efectivos durante la guerra. Sin embargo, precisamente porque algunos dentro del clan podrían haber sentido esto hasta cierto punto, fueron más cuidadosos con la verdadera y más alta fuente de vida del clan. Ryusei sonrió levemente, bajando la cabeza lo justo para disimularlo. Entendido. No le importaba hacia dónde empujaba Fugaku su unidad. Con su propia detección, sus contadores de rastreadores enemigos, sus clones, etc. Podía moverse libremente de todos modos. Lo único que necesitaba era el pretexto de estar allí. Orochimaru acababa de entregárselo. Discutieron algunos detalles más prácticos, las rutas de abastecimiento, la entrega del mando y el ritmo esperado de la marcha hacia el sur. Entonces Orochimaru le hizo un gesto de despedida con un lánguido movimiento de sus dedos, mientras regresaba a algún experimento que se extendía detrás de él. Ryusei salió de la cámara en silencio, con el pergamino con sus órdenes de mando debajo de la manga. Pronto, Yugakure sería su nuevo centro después de que la última guarida fuera destrozada. Pero no estaría aquí por mucho más tiempo. Primero, tuvo que separarse de Tsunade una última vez. Luego encontraría a Kanai y Renjiro, reuniría a su compañía recién asignada y los llevaría hacia el sur. Hacia otro frente. Otro tablero. Otra oportunidad. Desde la alta ventana de la sala requisada, Orochimaru permanecía allí, su pálido rostro medio iluminado por la luz de la antorcha. Observó la silueta de Ryusei bajar las escaleras y desaparecer en las concurridas calles de la ocupada Yugakure. Una sonrisa se extendió lentamente por sus labios. Caos. Movimiento. Imprevisibilidad. Eso era lo que más le divertía. Se preguntó qué consecuencias dejaría Ryusei ahora que lo había liberado hacia el sur. ¿Qué efectos se filtrarían en el frente de Kirigakure, en las manos de Fugaku, en el propio Konoha e incluso más allá, en el mundo shinobi más amplio? El pensamiento le divirtió profundamente. Ryusei era de la misma tijera que él, mejorando constantemente, evolucionando, empujado por la presión en lugar de quebrarse por ella. Esa era la esencia necesaria para seguir rompiendo techos, para seguir escalando más alto. ¿Realmente crecería el niño lo suficiente, en una sola pieza, para algún día rivalizar con él? Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron con un destello de hambre. Mi mayor aliado, o mi mayor enemigo, susurró para sí mismo, con una sonrisa que nunca se desvaneció. Que el destino decida. Entonces su risa sonó baja y suave, como escamas contra una piedra. El mundo es mucho más interesante contigo en él, Ryusei, esa es la verdad. La tienda estaba en silencio salvo por el leve parpadeo de una lámpara de aceite y el zumbido constante del chakra. Ryusei estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y solo llevaba pantalones cortos, la parte superior de su cuerpo desnuda y los tenues rastros de tinta y escritura de chakra brillaban tenuemente en su piel.
Desde hacía días, Tsunade había estado trabajando cuidadosamente, capa por capa, transcribiendo las marcas autoborrables del Fuinjutsu en su cuerpo. Cada sesión había sido privada, y cada una exigía precisión y acceso total a su torso y cabeza. Era necesario. Eso no la hacía menos ambigua. Si hubiera sido cualquier otro hombre del mundo, no lo habría tolerado en absoluto en su tienda. Lo habría echado o matado antes de que siquiera entrara. Sin embargo, con Ryusei, lo permitió. Es más, insistió. Después de todo, el sello Jin no podía inscribirse a medias. Cada línea, cada fórmula, debía ser grabada a la perfección mediante la manipulación de chakras y precisión médica. Eso requería la máxima privacidad y muy poca ropa. Y así, durante los últimos días, él se había sentado periódicamente allí, con la piel desnuda, bajo su mano. Incluso ella, a pesar de su edad, a pesar de su control, se había sonrojado más de una vez como una niña otra vez. Y cuando eso ocurría, ella a menudo lo disimulaba gritándole, enojada sin motivo, solo para regresar a su trabajo un momento después con una concentración exagerada. Hoy fue el paso final. Su mano brillante se cernía sobre su frente, tejiendo las últimas líneas del sello. La tenue luz se reunió en el centro y floreció hacia afuera en la forma de diamante que reflejaba la suya. Ella se reclinó ligeramente hacia atrás y entrecerró los ojos con satisfacción. Ya está, dijo por fin. La fase inicial está completa. La mano de Ryusei se movió a su costado, resistiendo el impulso de tocar la nueva marca. Tendrás que terminarlo tú mismo con el tiempo, continuó, y su tono cambió a la nitidez de una maestra. Además, llénalo de chakra lenta y constantemente. No te apresures. Si te apresuras, se derrumbará. Una vez lleno, el sello Jin estará completo. Acabo de ayudarte a ahorrar en este aspecto con mi experiencia. Su mirada se detuvo en su frente, ahora más suave. Esto no es solo Jin. Lo ajusté como hice con el mío. Lleva el componente Yang de la esencia del renacimiento de la creación. Cuando finalmente lo liberes, florecerá por todo tu cuerpo igual que el mío, dependiendo de la cantidad de chakra que extraigas de tu sello Jin. Hasta entonces, las marcas permanecerán latentes mientras tu cuerpo se aclimata. Ryusei absorbió cada palabra en silencio. Pruébalo, dijo de repente. Activa el prototipo. Déjame ver. Él asintió y empujó un hilo de chakra hacia la marca. Por primera vez, unas marcas negras comenzaron a extenderse débilmente desde su frente hasta su rostro, como ramas de tinta que se desplegaban sobre su piel. Tsunade se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Olvidé hacerlo dorado, como querías. Parece que tendrás que conformarte con un rosa violeta como el mío. Ryusei frunció el ceño y se giró hacia el pequeño espejo apoyado contra la pared de la tienda. Su reflejo le devolvió la mirada con la marca brillante. Pero no era violeta. Era dorado. Parpadeó. ¿Me estás tomando el pelo otra vez? Su sonrisa se ensanchó. Tal vez. Él se rió entre dientes, pero sus pensamientos se volvieron serios mientras trazaba las líneas con los ojos. Solo entonces comprendí plenamente cuánto conocimiento de Fuinjutsu estaba ligado a este sello. No era solo ninjutsu médico. Era mitad Fuinjutsu, mitad genio médico. No es de extrañar que los Uzumaki fueran los creadores. Sin esa tradición del sellado, jamás habría existido. Lo que significaba que no era la única genio responsable de su creación, a diferencia de sus otras técnicas distintivas. La herencia también había contribuido. Ella le había explicado antes que el sello Jin en sí no producía las marcas negras, solo producía esa luz brillante cuando se activaba. Esas marcas negras aparecieron solo cuando el componente Yang se estaba extendiendo más, empujado a la etapa más alta, durante el renacimiento de la creación, y la etapa más alta, que ella llamó regeneración mitótica, cuando se extendieron por todo el cuerpo. El sello era el recipiente. Las marcas, la flor del renacimiento de la creación. Ryusei exhaló lentamente. Así que este es el primer paso. El paso más difícil, corrigió, acercándose. Sus manos volvieron a brillar, aliviando el ardor residual de la inscripción del sello. El resto es disciplina. Hay que alimentarla todos los días. Sin excepciones. La miró y, por un instante, su sonrisa se suavizó. Parece que no confías en mí. No lo hago, respondió ella, pero no había ningún entusiasmo en su respuesta. Por un momento, el silencio permaneció en la tienda. Luego puso las manos en las caderas y suspiró. ¿Te vas mañana? Sí, dijo Ryusei en voz baja. Ella dudó, luego se acercó aún más, lo suficientemente cerca para que él pudiera percibir su aroma, débil y cálido. Frunció el ceño.
¿De verdad tienes que ir? Esbozó una media sonrisa. Sabes tan bien como yo que es el único paso lógico. Pero nos veremos pronto. Su labio atrapado entre sus dientes, regordete, mordido de una manera que ella ni siquiera se dio cuenta. Ella odiaba cómo la delataba. «¿Podría ir contigo ahora?», murmuró, casi irrazonablemente. La miró y algo cálido brilló en su pecho. No lo demostró. «Todavía no. Pero no te preocupes, nos comunicaremos a través de Katsuyu». Ella exhaló, frustrada, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Ella no era su igual en previsión. Ni en astucia. Ella misma lo admitió. Ryusei exhaló y dejó que sus hombros se relajaran. Por un instante, el silencio se apoderó de ellos, roto solo por el leve susurro de la tienda al viento. Entonces se puso de pie, encogiendo los hombros, aún con el torso desnudo. Ella apretó la mandíbula y finalmente lo enfrentó de nuevo. A pesar de todo su orgullo, el más leve destello de preocupación suavizó sus ojos. «Entonces cuídate, mocoso. Si mueres, te arrastraré de vuelta solo para matarte de nuevo». Ryusei sonrió con suficiencia. «Lo tendré en cuenta». Él extendió la mano para tomar su camisa, pero ella se acercó más antes de que pudiera ponérsela, su mano presionó brevemente contra su pecho, no para sanar esta vez, sino como para sentir el ritmo constante del chakra moviéndose debajo del sello recién grabado. Se demoró un instante demasiado largo y luego se retiró bruscamente. TCH. Todavía se siente áspero. No te hagas el engreído con eso. La sonrisa de Ryusei se ensanchó. ¿Qué? ¿Preocupado por mí? Su puño se alzó bruscamente y le dio un golpe en la cabeza antes de que pudiera decir más. No tientes a la suerte. Se frotó la llaga, riendo. Eres muy malo para las despedidas, ¿lo sabías? El silencio se prolongó nuevamente entre ellos. Entonces Tsunade suspiró, como si renunciara a lo último de su resistencia, y murmuró, casi en voz baja. Solo, regresa en una pieza. Eso es todo lo que pido. La sonrisa de Ryusei se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino. Te lo tomo en cuenta. Finalmente se puso la camisa y se abrochó el equipo. Cuando él miró hacia atrás, ella todavía estaba allí de pie, atrapada entre el orgullo y la preocupación, con el ceño fruncido. La saludó con la mano, deliberadamente despreocupado. Nos vemos pronto. No tardaremos en encontrarnos allí, solo unos meses. Mientras tanto, no pasará nada, te lo prometo. Ella no se movió, no sonrió, pero su labio quedó atrapado entre sus dientes otra vez, solo por un momento, antes de darse la vuelta bruscamente. Vete ya. Antes de que cambie de opinión y te encadene aquí. Ryusei sonrió una última vez y salió de la tienda. Tsunade se quedó allí por un largo momento después de que él se fuera, mirando el espacio vacío donde había estado, su mano rozando inconscientemente su frente donde descansaba su propio sello. Subconscientemente sentía que, pieza a pieza, más elementos los unían ahora de forma natural, el mismo sello grabado en sus frentes, el mismo contrato de invocación escrito en su sangre, por ejemplo. Mocoso problemático, murmuró. Pero su voz ahora era más suave, cargada de algo que no nombró. Sin embargo, la voz de Ryusei repentinamente se escuchó desde afuera de la tienda, y se tiñó de diversión. Si alguna vez me extrañaste tanto, ¿olvidaste que Katsuyu siempre podía invocarnos a ambos al bosque Shikotsu al mismo tiempo? El primer instinto de Tsunade fue responder bruscamente, gritarle que nunca lo extrañaría, que el mocoso se estaba volviendo demasiado descarado otra vez. O incluso insolente con esas palabras ambiguas por alguna razón. Pero entonces se le trabó la lengua. En cambio, sus ojos se abrieron ligeramente cuando el pensamiento encajó. ¿Por qué no lo había considerado ella misma? Había estado demasiado preocupada por la situación del frente, con la idea de que él se fuera, con todas las demás preocupaciones que la agobiaban. Había pasado por alto algo tan simple. Maldita sea, Katsuyu debería habérmelo recordado, se regañó por dentro, casi avergonzada. Si Ryusei tuviera el mismo contrato que ella, entonces, por supuesto, podría arreglarse fácilmente, como él dijo. No solo eso, sino que si alguna vez se encontraba en peligro, Katsuyu podía convocarla directamente a su lado, en cualquier parte del mundo. Seguramente pensaría en esa posibilidad con su perspicacia y voluntad de sobrevivir en ese momento. La constatación la calentó y dejó de lado la irritación ante su expresión deliberadamente ambigua. Por primera vez en días, su pecho se alivió un poco. Sí, de esta manera, todavía no estará fuera de mi alcance después de todo.
Sin darse cuenta, una leve sonrisa curvó sus labios, el tipo de sonrisa que tenía un atractivo crudo, nacido no de la intención sino del instinto, mientras el pensamiento se instalaba en su mente. Mientras tanto, Ryusei finalmente abandonó su tienda de verdad esta vez, el aire fresco le atravesó la piel. Caminaba en silencio, sus pensamientos corrían como un segundo latido. Habían transcurrido más de 3 meses desde que se puso en marcha el plan Daimi. A estas alturas, la facción Hokage ya habría tenido tiempo de sobra para planificar contramedidas, por lo que podrían pensar en algo pronto si no lo han hecho ya. Pero él no era el mismo chico que había llegado a este mundo. Ahora era más fuerte, mucho más fuerte, y por primera vez, tenía la fuerza de Tsunade a su espalda incluso cuando estaban separados. El solo hecho de saber que ella estaba allí, un sello en su frente como el de ella, un contrato de invocación que los vinculaba, le hacía sentir como si las probabilidades de sobrevivir más allá de los 20 se hubieran disparado. Ella se había convertido en el faro más brillante de su vida. Se prometió a sí mismo que nunca la defraudaría. En esta vida, él le pagaría de alguna manera, incluso si eso significaba sacrificar este joven cuerpo suyo, para algún día apaciguarla en el futuro y seguirla en sus propias vejeces próximas décadas. Pero ese también era el problema, ¿no? Por mucho que quisiera escalar aquellas montañas que le llegaban al pecho, aún era su edad. Podía presentirlo. Tsunade nunca lo vería como su hombre con ese aspecto, aunque estuviera más desarrollado que otros. Después de todo, técnicamente, acababa de entrar en la pubertad hacía 1 o 2 años. No podía ver su edad mental. Por eso nunca llevó el coqueteo más allá de unos pocos dobles sentidos sutiles, por eso mantuvo sus bromas ambiguas, para dejar intacta la dinámica actual como la plataforma de lanzamiento perfecta para el futuro, por 1 o algunos años más. Necesitaba esperar, crecer y terminar el otro plan, dejándola presenciar lo que realmente le había sucedido a Nawaki, antes de que ella pudiera apoyarse completamente en él. Paciencia. Paciencia. Lo repitió como un mantra. Ella era solo otro destello de carne sobre un esqueleto, como todos los demás. No importaba cuán tentadora pareciera para su cerebro límbico. Sus objetivos eran más importantes. Su tono, incluso en su propia cabeza, se mantuvo seco. Aún así, los peligros que le aguardaban seguían acosándolo. Sí, teóricamente, siempre podría invocar a Tsunade. Pero ¿qué pasa si algo lo bloquea? Después de todo, nada de lo que quisiéramos en la vida podría ser perfecto. ¿Qué pasaría si ni siquiera ella pudiera soportar lo que estaba por venir? O peor aún, ¿qué pasaría si él corriera peligro porque hizo algo tan moralmente cuestionable que ella dudaría o se negaría a salvarlo, como robar el famoso dojutsu de otros, por ejemplo? Ella todavía podría hacerlo, pero su vínculo podría romperse después, tal vez. Por eso su propia fuerza seguía siendo lo más importante. No importaba lo cerca que se sintiera, no importaba cuánto lo animara su poder ahora, no podía darse el lujo de apoyarse completamente en nadie. Inclinó la cabeza hacia el cielo y entrecerró los ojos. Lo lograré por mis propios pies primero, murmuró en voz baja. Entonces veremos quién salva a quién. Y con eso, continuó caminando, con las sombras de las calles en ruinas de Yogakure extendiéndose detrás. 144. La zona de influencia de Fugaku, el patio de recreo de Ryusei. Cuando Ryusei recogió a sus nuevos subordinados y finalmente se encontró con Kanae y Renjiro nuevamente, emprendieron juntos el camino. En algún momento durante la marcha, le dijeron exactamente dónde estarían estacionados. Resultó no estar muy lejos de su posición anterior, todavía dentro de la Tierra del Agua Caliente. El frente sureste de Fugaku tenía la mayoría de las fuerzas concentradas en esa península y la intersección continental entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Pero Kirigakure había comenzado recientemente a lanzar incursiones en la costa sur de Hot Butter también, atacando desde el mar. Por eso enviaron a Ryusei allí, como refuerzo, para que Fugaku pudiera mantener su atención en el campo de batalla principal. Kanae, Renjiro y Ryusei hablaron de esto mientras viajaban y de muchas otras cosas que habían sucedido en los últimos meses. La mayor parte del tiempo, la atención se centró en Ryusei, en todo lo que le había sucedido desde la última vez que estuvieron juntos, pero de forma más precisa. Kanae escuchó todo en silencio. Al principio, su expresión apenas cambió, pero cuando Ryusei terminó, soltó una risita seca. A ver si lo entiendo bien. Allá, cuando nos separamos, primero le hiciste un ping sensorial a una completa desconocida como tu última esperanza, y esa desconocida resultó ser la legendaria Tsunade Senju, de tu misma estirpe.
Entonces, por alguna razón, ella sí te salvó, y al poco tiempo, lograste capturar al mismísimo Daimi a través de uno de tus clones y algunos miembros del clan perdidos. Después de eso, entrenaste con ella durante meses en paz. Ryusei lo miró con los ojos entrecerrados y los labios apenas curvados. Cuando lo dices así, suena demasiado limpio. Pero sí, más o menos. Renjiro silbó. Y además no te escondiste. Te uniste a la operación más importante y al punto de inflexión de toda esta guerra hasta ahora para Konoha. Te involucraste en el lío de Orochimaru, mataste enemigos a diestro y siniestro, y ahora, al parecer, tu nombre también se está extendiendo por otros frentes. Nada mal. Ryusei se encogió de hombros. Los rumores son más rápidos que la verdad. Aunque no es que me importe mucho. Renjiro sonrió con suficiencia. Aún así, no está mal para alguien que solía esquivarme en el sparring. Ryusei lo miró de reojo. No recuerdo haberlo esquivado. Recuerdo haber elegido el momento oportuno. Los pálidos ojos de Kanae se quedaron mirándolo más tiempo de lo habitual. Exteriormente estaba tranquila, pero el peso de su mirada dejaba clara su intención. Es increíble, dijo en voz baja. Pero después de oírlo en persona, es más difícil no creerlo. La expresión de Ryusei no cambió. Lo increíble es útil. Cuanto menos cree la gente, menos puede prepararse. Renjiro se rió entre dientes y cruzó los brazos. De cualquier manera, estoy convencido. Seguirte parece mucho más inteligente de lo que pensaba. Kanae no dijo nada, aunque sus manos se apretaron ligeramente a sus costados. Cuanto más logra, más posible parece, que incluso un sello que todos llaman absoluto pueda romperse. El pensamiento pasó por su mente antes de calmarse. Ryusei volvió a centrarse en ellos. ¿Y ustedes dos? ¿Qué tal su progreso durante este tiempo? Kanae respondió sin dudarlo, con un tono tan plano como siempre. Por fin dominé la rotación. Por completo. Y he perfeccionado mi puño suave de sanación. Ahora puedo aplicarlo en combate, hasta cierto punto. Renjiro sonrió con picardía. Mis ejercicios de acondicionamiento también funcionaron. Usando tus principios de entrenamiento, exigí más mi cuerpo y ya puedo realizar el rayo corporal. Ryusei asintió una vez, su mirada entrecerrada era ilegible. Bien. Entonces al menos no fui el único que aprovechó estos meses. Exteriormente su voz se mantuvo tranquila, pero interiormente sus pensamientos hicieron clic. Si eso es cierto, entonces ambos subieron de nivel. Renjiro probablemente ya es Chunin élite. Kanae debería ser un Chunin superior. Nada mal. Poco después, Ryusei volvió a dirigir su atención hacia el exterior, extendiendo sus sentidos hacia los confines del sur. Pasaron las horas mientras la compañía avanzaba, y gradualmente sintió otro grupo disperso, pero mucho más grande, de alrededor de 100 y medio shinobi moviéndose en el mismo sector al sur del país del agua caliente. Así que estas son las fuerzas encargadas de repeler los ataques de retaguardia de Kiri, y esa chica, Kiyomi, también está aquí. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. Recordó que antes de dejar Konoha, no la había visto durante meses. Lo más probable es que su clan la hubiera mantenido restringida, prohibiéndole vagar libremente. Y sin embargo, allí estaba, finalmente a su alcance de nuevo. Quizás sea el momento de dejarle ni huella. El don de Fugaku será aprovechado. Aún así, no creía que Fugaku fuera una tontería. Esta retaguardia era peligrosa, y solo las élites más fuertes se reunían allí. La presencia de Kiyomi tenía sentido. La suya también. Y con 50 hombres a sus órdenes, su papel allí no era nada extraño. Al final, ¿qué importa más? ¿Prevenir el contacto ambiguo o participar en la guerra? Para Fugaku, la elección era obvia. La sonrisa burlona de Ryusei se profundizó al recordar el panorama general. Los frentes norte de Orochimaru y Jiraiya aún eclipsaban en tamaño a los dos del sur. La verdadera presión estaba ahí. Lo cual hizo que el campo de batalla del sur fuera aún más útil para sus propios planes. Tal vez debería hacerle una visita después, Ryusei sonrió para sí mismo. Fugaku ya le había informado de su destino permanente en este teatro más pequeño, de camino. La intención era obvia. Fugaku quería usarlo como un amortiguador pasivo, manteniendo este tramo de tierra seguro contra las incursiones de Kiri para que las fuerzas principales pudieran concentrarse abajo, el lugar más decisivo en esta campaña del sudeste, por los propios méritos de Fugaku. Pero Ryusei no tenía intención de quedar encerrado de esa manera. No había venido a sentarse a esperar. Había venido a hacer muchas cosas, y las haría.
Esta zona era pequeña, la costa estrecha, y los rincones donde Kirigakure podía operar aún más pequeños. Un terreno perfecto para él. Con su detección extendida a través de él, podría erradicar cada escuadrón oculto que ya había desembarcado, y luego derrotarlos con la ayuda de la fuerza más grande estacionada allí. A juzgar por su posición, dentro de este teatro más pequeño, y su aura, sintió que esas fuerzas probablemente estaban ahora bajo el mando de Kiyomi por alguna razón. Encajaba. Ella era la más fuerte, tanto literaria como políticamente, allí. Eso le abrió una puerta. Si llegaba a un acuerdo con ella inicialmente y unían fuerzas, no solo podría acumular otro mérito en el campo de batalla, sino que le daría aún más margen de maniobra en este tramo de tierra, y quizás también le permitiría participar en otras batallas en el sur cuando quisiera. Quizás Fugaku tampoco planeó que nos encontráramos al asignarme por separado. Pero, ¿quién podría detenerme ahora, en realidad? Sus clones de sombra sigilosos, preprogramados con la lógica del ocultamiento absoluto, pero que funcionan como clones de sombra ordinarios en fuerza, combinados con su modo sensorial de clase mundial, le dieron libertad. Libertad para moverse donde quisiera, actuar como quisiera, en el instante en que esto estuviera bajo sus pies. 145. Sharingan no elegirá a su marido al mismo tiempo, más al sur del sector recientemente asignado a Ryusei, escondido en lo profundo de la semidivisión más grande estacionada en el extremo sur de la Tierra del Agua Caliente, Kiyomi Uchiha estaba sentada en el escondite en el centro de sus fuerzas. En la tenue luz del escondite, fue hojeando informes uno tras otro. Ya tenía 13 años. De complexión más femenina, de porte más austero. Sin embargo, su rostro se había vuelto más frío durante el último medio año, más frío incluso hacia los miembros de su propio clan. A primera vista, la mayoría asumió que era el peso de su creciente número de muertes desde que llegó aquí hace meses. Pero Kiyomi sabía la verdad. No era solo eso. Ryusei, ese nombre volvió a surgir, sin que nadie lo pidiera. El extraño ex compañero de clase que, contra todas las expectativas, había jugado un papel clave en la incursión de Kumo al norte de aquí hacía unos días. La misma batalla que eventualmente creció como una bola de nieve y aseguró a Yugakure casi todo Hot Butter, donde también estaba estacionada, y obligó a Kumogakure a salir, un resultado que se creía imposible hasta que sucedió. Lo había leído rápidamente otra vez, como muchas veces durante los últimos días, ya que se lo notificaron relativamente rápido debido a la proximidad, y su pulso se aceleró en el instante en que vio su nombre y su registro en el campo de batalla. Por alguna razón, el orgullo y el calor se agitaron en su pecho, como si fuera ella misma quien hubiera logrado esa victoria. Se dio cuenta y se sonrojó levemente, murmurando palabras que, si sus subordinados las hubieran oído, habrían creído que estaban alucinando. Pero la suavidad se desvaneció tan rápido como llegó. Su rostro se endureció una vez más, apretando los puños. A estas alturas, ella sabía que Ryusei también estaba desplegado en algún lugar cercano. Su grupo había venido del norte y probablemente estaba estacionado como respaldo en la retaguardia, no lejos de su propia posición en el extremo sur. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, no podía verlo. Igual que antes. Había muchas dificultades logísticas para esa reunión, y ella tenía a sus subordinados a quienes comandar aquí, y no cualquier subordinado. Incluía miembros del clan Uchiha de todo tipo, muchos de los cuales podían informar al patriarca o a su abuelo en Konoha. Cualquier paso en falso, cualquier indicio de contacto privado, se difundiría instantáneamente, sin importar la diferencia de tiempo y lugar. Sigue igual que antes, el rostro de Kiyomi se endureció y la ira brilló en sus ojos. Desde aquella última reunión hacía medio año, ya había descubierto lo que había sucedido. Alguno de los 5 subordinados asignados a ella en aquel entonces debieron haber informado todo al clan. Fugaku y su abuelo lo habían mantenido en silencio, pero su abuelo le había prohibido explícitamente volver a contactar a ese chico. Ese día, él le había contado muchas verdades que ella desconocía. Verdades aún más oscuras. Explicó que no era solo su estatus lo que determinaba su futuro, sino su propio linaje. Debido a su potencial Sharingan, eventualmente tendría que ser emparejada con el hombre de mayor grado de su generación, o incluso entre generaciones, solo para asegurar que su talento de Dojutsu se transmitiera. Esa era la tradición del clan. Cada clan, dijo, tenía derecho a concertar los matrimonios como mejor le pareciera. A partir de ese momento, Kiyomi dejó de sentirse orgullosa de ser Uchiha. Empezó a ver a su clan de otra manera. Tonta, así se llamaba a sí misma, por no haber considerado nunca esto a pesar de tener ya 13 años.
Pero debido a su estatus y a que su abuelo la adoraba, nadie se había atrevido a mencionarlo hasta entonces. Peor aún, su abuelo había añadido una frase más, una que la destrozó por completo. Incluso si el clan lo permitiera, ese niño no viviría mucho más. Esas fueron sus palabras exactas. Porque, según él, ya había adivinado la verdad sobre su identidad. Ryusei era el último remanente de la facción revivalista de Senju, y por lo tanto, el mayor objetivo interno de todo el liderazgo actual de la aldea. También explicó todo sobre su identidad y lo que le sucedió a Senju con más profundidad. Kiyomi quedó devastada al oírlo. En ese momento, se dio cuenta de que no había solución. No podía traicionar a su clan, no después de su crianza, no mientras la aprobación de su cariñoso abuelo, quien la crió, todavía significara mucho para ella, incluso si sus sentimientos hacia el clan en su conjunto ya se habían agriado. Y el único otro camino, la idea de aliarse con la facción Hokage de Konoha, también era imposible. Eso no solo sería un escupitajo contra las enseñanzas de línea dura de su abuelo, sino que también sería el mismo líder que buscaba a Ryusei. Así que había llorado. Durante días. En secreto, sola, destrozada. Bajo esa presión, su mirada había cambiado, sus 3 Tomoe despertaron, y con tan solo 13 años, ya portaba uno de los Sharingan más fuertes del clan. Entonces comenzó la guerra. Los Uchiha fueron enviados en gran número al frente sureste unos meses después. Ella había exigido su lugar allí, en parte para escapar de la jaula en la que sentía que se estaba cerrando, en parte porque había madurado casi de la noche a la mañana. Aún así, nunca dejó de pensar en soluciones. Porque, en su mente, aunque Ryusei nunca hubiera aceptado nada, ya los consideraba algo. Fue durante ese tiempo que se enteró de algo más. A partir de palabras descuidadas dichas por su abuelo y otros ancianos, reconstruyó la existencia de una etapa superior del Sharingan. El Manheki. Ella sabía que cualquiera que lo despertara se convertía instantáneamente en un ser de clase Kage. Y en su mente, si pudiera alcanzarlo, cuando ni siquiera Fugaku, el patriarca, lo poseía, entonces sería intocable. El Uchiha más fuerte e importante del mundo. Más poderoso y valioso que cualquier anciano, más que el propio Fugaku. Y si llegase a ese punto, ¿quién podría impedirle elegir a quien quisiera? Con esa fuerza, ella también creía que podría incluso proteger a Ryusei contra todo el liderazgo de la aldea. Por eso vino a este frente. Para perfeccionar su Sharingan, para contemplar la muerte, para impulsarse hacia ese despertar. Sin embargo, habían pasado meses desde que sus 3 Tomoe habían despertado, y el Manheki nunca llegó. Ella sabía que requería un trauma severo, emociones que no se podían fingir. Ella intentó forzarlo de todas formas, pero nada funcionó. A pesar de su rápido crecimiento, ya entre los mejores de la jerarquía de los Chunin de élite, quizás solo superada por Fugaku a pesar de la gran diferencia de edad, sentía que no era nada. No era suficiente. No lo suficiente para darle control sobre su destino, no lo suficiente para hacerla verdaderamente libre. Y eso era lo que ahora deseaba más que nada. Ella todavía no podía ver a Ryusei, a pesar de que estaba tan cerca. Al igual que en el pueblo, no se atrevió. Cualquiera de sus 5 subordinados podría estar observando. Aunque se había vuelto fría con ellos, a veces hasta el punto de humillarlos, nunca abandonaban su escuadrón, siempre rondando como guardias en una misión. En el fondo, también temía que incluso su identidad por sí sola, combinada con la de Ryusei, le traería más problemas. Y luego la guerra misma la atrajo. Como alguien de línea dura con tanto potencial, nunca debería haber sido enviada, pero incluso su abuelo tuvo que ceder. Ella había amenazado con que si no la dejaban ir, se alistaría directamente bajo el mando de Konoha. Fugaku también estaba presionando al clan para que demostrara su valía en esta guerra, para ganar méritos e integrarse mejor en la aldea. Así que su abuelo, el gran anciano Nobukata, finalmente cedió, en parte para darle prestigio a Fugaku. Días de persuasión finalmente lo doblegaron. Ahora bien, la mayoría de los Uchiha aquí eran de la facción neutral de Fugaku, y su presencia era un obvio movimiento político. Los de línea dura se quedaron como policía en mayor número, sin interés en luchar en la guerra de Konoha, algunos incluso negándose a verse a sí mismos como verdaderas partes de la aldea en este punto. Pero Kiyomi había llegado. Como la segunda Uchiha más fuerte del sur, recibió el subcomando, liderando una semidivisión, ahora, finalmente, tras la incursión sorpresa de Kirigakure. Los otros comandantes de división estaban atados por la facción del Hokage, su tarea era clara: contener el mérito de Fugakure y Uchiha. Kiyomi solo obtuvo su posición accidentalmente debido a lo repentino de la incursión de Kiriaki y su historial previo en el campo de batalla.
Y así estaba sentada ahora, comandante de su propia fuerza, con su Sharingan ardiendo en las sombras. Pero en su interior lo único que podía pensar era que nada había cambiado. Estaba a punto de volver la vista hacia los informes cuando sus bonitas cejas se fruncieron y una leve expresión de disgusto cruzó su rostro. El sonido de esos pasos me resultaba demasiado familiar y no deseado. Reiji Uchiha. 16 años, nieto de otro anciano de línea dura, ya con 2 tomoe en sus ojos. Su abuelo, inmediatamente después del incidente anterior, y los otros ancianos, incluido el patriarca, probablemente se pusieron de acuerdo y luego dejaron clara su intención. Él era a quien querían para ella ahora. A juzgar por cómo se aseguraron de que él siempre estuviera enviado a algún lugar cerca de ella en este frente, y algunas pistas antes de que ella se fuera. También tenía un hermano mayor, Shirou Uchiha, uno de los Chunin de élite más fuertes del clan, que ya tenía 3 tomoe y era casi una década mayor. Así que fueron verdaderamente un linaje muy bendecido en las últimas décadas. Pero fue Reiji lo que el clan había elegido. Se le consideraba el de mayor potencial, el más cercano a su generación, el más digno de ella. Eso solo fue suficiente para disgustarla. En cuanto al muchacho, ella pensaba que no era nada más que una mosca irritante. Un tonto molesto que nunca dejaba de zumbar a su alrededor de forma sutil. Siempre rondando, siempre intentando ayudarla, admirándola demasiado obviamente mientras pretende ser reservado y orgulloso. Cada palabra que decía llevaba consigo alguna pista, como si ya fuera un trato cerrado y ella simplemente debiera ceder ante él. Kiyomi lo odiaba. Odiaba esa suposición petulante y silenciosa más que nada. Pero también sabía la verdad. Nada podía pasarle. Ni aquí, ni en este campo de batalla. Los ancianos jamás lo permitirían. Así que lo trató tan mal como pudo, ignorándolo, aplastándolo con palabras siempre que podía. Como una mosca que se negaba a morir. Ella no podía entender cómo alguien podía afirmar seriamente que ese tipo de persona era más digna que Ryusei, lo sabía. Para ella, era absurdo, incluso idiota, poner sus nombres en la misma oración, incluso si tales suposiciones venían de su propio abuelo. 146. Las reglas del clan se rompen bajo un pulso. Reiji entró al escondite con el mismo aire reservado que siempre tenía, la barbilla ligeramente levantada como para recordarles a todos su pedigrí. Kiyomi, saludó, con una voz cuidadosamente equilibrada entre educada y familiar. ¿Sigues con tantos informes? Deberías dejar que alguien más se encargue de eso. No es apropiado para alguien de tu nivel. Su mirada no se levantó del pergamino. Yo decidiré lo que es apropiado. Sonrió levemente, ignorando el corte. Lo has hecho bien estos últimos meses. Incluso los veteranos dicen que tu Sharingan es más agudo que el de ellos. Aún así, no deberías esforzarte tanto. Si necesitas algo, puedo encargarme. Para eso estoy aquí. Finalmente, ella lo miró. Sus ojos, fríos, lo cortaron como cuchillas. Lo que estás aquí no depende de ti. Y lo que necesito no es algo que puedas darme. Las palabras le sonaron más cortantes que el acero. Se estremeció apenas, pero lo disimuló con otra sonrisa cautelosa. Siempre estás así, distante. Lo entiendo. Pero un día verás que soy yo quien, basta. Su voz era monótona, autoritaria. Te crees demasiado importante. Por un momento, el silencio se prolongó entre ellos. El único sonido era el leve roce de su pincel contra el pergamino mientras ella deliberadamente volvía al informe que tenía en las manos. Reiji se quedó allí más tiempo del que debía, con la mandíbula apretada, antes de finalmente inclinar ligeramente la cabeza y salir de la cámara. Los hombros de Kiyomi se relajaron solo cuando sus pasos se desvanecieron. Sin embargo, sus manos apretaron el pergamino con más fuerza que antes. Su pecho se agitó. Ryusei había forjado su propio camino, paso a paso, a través de la sangre y el peligro. Él nunca revoloteó como un parásito, nunca rogó por su atención. En todo caso, la hizo perder el equilibrio, se burló de ella sin miedo y permaneció allí como si el mundo mismo no pudiera detenerlo. Eso fue lo que la atrajo. Eso fue lo que su clan nunca pudo entender. La frustración la invadió. Él estaba cerca ahora, pero siempre era lo mismo. Muros entre ellos, ojos observándolos, pasos fuera de lugar. Ryusei, susurró, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Por un fugaz momento, sus mejillas se calentaron y el recuerdo de su sonrisa burlona cruzó por su mente. Odiaba lo fácil que era pasar su guardia. Odiaba lo mucho que quería volver a verlo. Su rostro se endureció rápidamente después. Se obligó a controlar el pulso. Pero por dentro, lo sabía.
Comparado con él, todos los demás nombres que el clan le puso delante no tenían ningún valor. Dejó los informes a un lado al terminar y se puso de pie. Era hora de seguir adelante. En este sector nadie podía darse el lujo de quedarse de brazos cruzados. Las incursiones de Kirigakure podrían atacar en cualquier momento. Su semidivisión estaba en constante movimiento, moviéndose entre múltiples escondites dispersos por toda el área. A menudo se quedaba solo con su escuadrón central de 20, Reiji entre ellos, mientras rotaba entre compañías y unidades más pequeñas para evaluar zonas sospechosas. Pero justo cuando se preparaba para partir, algo la hizo detenerse. Sus cejas se juntaron. Una extraña sensación presionó su conciencia, como si algo la estuviera inmovilizando, aunque no podía decir por qué. Me resultó extrañamente familiar. Intuitivamente. Kiyomi carecía de un modo sensorial formal, pero cada shinobi de su calibre actual tenía su propia intuición sensorial natural hasta cierto punto. Y esta señal no era débil. Se estaba haciendo más fuerte. Lo más extraño fue la impresión que recibió, como una leve provocación hilada en el pulso mismo. De ninguna manera, el pensamiento la golpeó como un rayo. Recordó los rumores de la incursión de Kumo meses atrás, cómo Ryusei había mostrado allí hazañas sensoriales inusuales. También lo habían destinado más cerca de esta posición, menos de un día antes. ¿Podría ser realmente él? Sus mejillas se calentaron. Lo extrañaba tanto que estaba alucinando. Intentó ignorarlo, pero cuanto más se concentraba, más claro se volvía. No fue su imaginación. Alguien le enviaba deliberadamente pulsos que llevaban algo íntimo, casi burlón en su audacia. Su rubor se profundizó. En ese momento, estaba casi segura de que era Ryusei. 80%. 90%. Ella pisó el suelo con el pie, nerviosa, pero no se dio cuenta de la amplia sonrisa que se había extendido por su rostro por primera vez en meses. Su primer instinto fue saltar directamente hacia esa dirección, pero la logística era imposible. Demasiados ojos. Demasiados oídos. Se mordió el labio, buscando soluciones a toda velocidad. Esta era una oportunidad que no podía permitirse perder. Entonces se le ocurrió. Formó un clon de sombra y abrió su Sharingan de 3 Tomoe. En un instante, activó varios de sus Tenketsu que pudo identificar vagamente, y luego superpuso sellos de supresión de estilo policial y talismanes avanzados de ocultación de aura que también había recibido del clan para su protección. Poco a poco, el sistema de canales de chakra del clon fue bloqueado hasta que su presencia desapareció por completo. No podía suprimir el chakra de forma natural como lo hacían los sensores entrenados, pero podía enmascararlo de esta manera. Su dojutsu le permitía examinar cada capa, confirmando que el aura estaba tan profundamente enterrada que podía engañar incluso a los sensores de su propio escuadrón. El plan era simple. Dejaría atrás este clon. Ryusei, con su intuición e inteligencia inigualables, lo encontraría. Entonces podrían conversar en secreto. Cuando el clon se dispersara, el conocimiento fluiría de regreso hacia ella. Mírame hasta dónde llego por él. Este chico incapaz y problemático, me seduce con sus trucos, luego desaparece medio año y me deja sufriendo sola, buscando soluciones por mi cuenta. Nunca lo perdonaré. Su boca decía una cosa, pero su expresión delataba otra, más ligera, más brillante de lo que había sido en medio año. Ella reunió a su escuadrón y los condujo fuera del escondite. No muy lejos de ella, Reiji la seguía como siempre. Él notó su cambio inmediatamente. La reina gélida y despiadada que había seguido durante meses ahora tenía una expresión suavizada. Su corazón dio un salto. ¿Mi persistencia finalmente dio sus frutos? Una sonrisa tonta tiró de sus labios. A pesar de ser Uchiha, no podía negarlo. A los 13 años, Kiyomi ya era la mujer más atractiva de todo el clan, a sus ojos. La había observado de cerca en el complejo durante el último año, observándola florecer, e incluso había instado a su abuelo a impulsar su unión. Su talento era bastante decente y los ancianos lo aprobaron. Tal vez el abuelo de la muchacha, el gran anciano y líder de su facción, no quería entregarla a alguien mucho mayor, por cariño o imagen, o por otras razones propias. Reiji estaba más cerca en edad y tenía el potencial adecuado, y eso fue todo lo que hizo falta. Para él, sin embargo, la recompensa o los beneficios positivos de esa unión nunca consistieron en ganar prestigio ni en incorporar una genética tan poderosa a su propio linaje para el futuro. Se trataba principalmente de la incorporación en sí. Su constante y frío rechazo lo había desanimado antes, pero podía ser paciente. Que pase la guerra,
que se concrete el matrimonio, entonces no tendrá elección. O cedía, o se enfrentaba a la ley del clan. Cuando ese día llegara, pensó con suficiencia, él también disfrutaría por fin de la venganza por todo su desprecio, con la que había soñado durante tanto tiempo.